momento las gracias a todas las personas que nos están acompañando. Sabemos de que a estas horas no es del todo fácil que ingenieros de mantenimiento como todos ustedes estén aquí. Esto demuestra los deseos que tenemos muchos por llevar nuestra profesión adelante y hacer de que el área de mantenimiento en toda Latinoamérica crezca. De verdad, el día de hoy quiero especialmente darle mi agradecimiento al ingeniero Trujillo, quien podría hablar mucho acerca de las buenas cosas que ha hecho por nosotros los de Latinoamérica y quien en cada momento nos está enseñando y nos está compartiendo todas esas experiencias que él con su grupo recogen desde las distintas compañías. Esta oportunidad que tenemos el día de hoy es gracias al esfuerzo de compañías como Noria, como Coach y el personal de Manto Online, que venimos trabajando para difundir todo este tipo de experiencias. Gerardo, mientras va cargando la presentación, quisiera que nos fueras dando una introducción a quienes no te conocen, que no creo que sean muchos, para que nos vamos poniendo en familia. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, señores, muy buenos días. De verdad, yo agradezco muchísimo la iniciativa de Juan Carlos, el iniciar este nuevo segmento en la industria de la confiabilidad del mantenimiento. Esta iniciativa de Hablemos de Mantenimiento la conversamos hace pues apenas un par de meses en Cochabamba, en Bolivia, donde tuvimos la oportunidad de charlar largo y tendido acerca de la visión, las nuevas estrategias, el definir cómo desarrollar de alguna manera una alianza, una comunidad que se integre en el tema del mantenimiento. Tuvimos, en esos días muy buen tiempo para compartir y me doy cuenta que Juan Carlos no es una de las personas que utiliza solamente la boca para comentar y pensar, sino que es una persona que toma las acciones y que las lleva a cabo. Y finalmente, bueno, pues estamos arrancando con esta nueva sección a la cual yo le deseo mucho éxito a Juan Carlos en su iniciativa. Hablemos de mantenimiento, estas charlas al respecto de nuestra profesión y de nuestra pasión, que seguramente muchos comparten. Bueno, pues primero que nada agradecerte, Juan Carlos, también la oportunidad de abrir, de alguna manera, de inaugurar, de ser el padrino de tu sección, y ojalá que tengas el éxito que te mereces. En segundo lugar, bueno, agradecerles también a ustedes su participación. Mi nombre es Gerardo Trujillo, soy el director de la compañía Noria Latinoamérica. Somos representantes de Noria Corporation en América Latina y desarrollamos nuestras propias estrategias de lubricación más enfocadas hacia el tema de nuestro mercado, que es el mercado latino, con la línea de productos de Loop Coach. Mi especialidad tiene que ver más con la lubricación que con el mantenimiento, si la referimos a los años de experiencia que tengo en las dos áreas. Yo tengo más de 25 y más, porque ya no quiero revelar tantos años en este tema, más de 25 años de experiencia en lubricación de maquinaria, en implementación de procesos de lubricación de clase mundial. Me apasiona la estrategia del análisis de lubricante. Los últimos 10 años de mi vida he estado trabajando en el tema de confiabilidad. Comencé a estudiar confiabilidad por una situación pues prácticamente ligada con mi especialidad, lo que tiene que ver con la lubricación. Yo siempre quise identificar cómo la estrategia de mantenimiento que nosotros desarrollamos en la parte de lubricación de maquinaria
tiene que alinearse o tiene que estar congruente con las estrategias de confiabilidad de la industria en general. De ahí es de donde viene nuestro enfoque por la confiabilidad. Quisimos aprender, quisimos estudiar al respecto. Durante mis oportunidades en conferencias en diferentes países me fui ligando con personajes del mantenimiento cada vez más importantes. He conocido, diría yo, a la crema innata de la industria del mantenimiento y la confiabilidad, personas que han influido mucho en mi preparación. Todo el mundo estamos conscientes de la gran calidad personal y profesional del doctor Lurival Tavares, por allí diferentes profesionales de confiabilidad en diferentes áreas, Julio Carvajal en Costa Rica, Santiago Sotuyo en Uruguay, los colegas colombianos por allí, que todo el mundo ha participado, Carlos Mario Pérez, por supuesto, grandes expertos mexicanos en los diferentes temas de monitoreo de condición y demás. Entonces todos ellos influenciaron mi conocimiento al respecto de la confiabilidad. Cuando yo inicio mis estudios y mi preparación para la confiabilidad, me doy cuenta que pues es un tema ingeniero, ¿verdad? Yo pensando como ingeniero pienso que eso es un tema de matemáticas, de estadística, de cálculo, y comienzo a estudiarlo, comienzo a aprenderlo, y al final de cuentas me doy cuenta que pues sí, tiene mucho que ver con la parte de ingeniería, pero la confiabilidad es mucho más comportamiento humano. Dependemos mucho más de la cuestión relacionada con la psicología, con el manejo y la administración del cambio en el tema de confiabilidad de mantenimiento, y ahí es donde seguramente muchos de nosotros nos enfrentamos y nos complicamos a veces un poco en que a las máquinas es fácil hacerle las mejoras y trabajar con ellas desde el punto de vista estadístico y matemático, pero cuando ya llegamos al tema de la implementación, nos enfrentamos al detalle de las personas, que es con quienes trabajamos día a día. Más bien lo que voy a hacer, Juan Carlos, es compartir un poco con ustedes la visión con la que a través de los años hemos empezado a visualizar el concepto de la confiabilidad. Les hablaba desde la introducción de que por lo general uno piensa en el mantenimiento como una estrategia meramente de ingeniería. ¿Me escuchan ahí? No sé si me están escuchando de repente. Perfecto. Entonces, hablemos un poco acerca del concepto de la confiabilidad, a lo mejor no solamente desde la forma en la que lo vemos en el tema de mantenimiento. Pásame a la siguiente lámina, por favor. Este estudio, que aparece acá en esta lámina, es un estudio del año 2004, publicado en 2005 por la revista del Económico. No lo veo por ahí. Esta sería la siguiente lámina. Esta lámina fue presentada hace algunos años por Drew Droyer, que es uno de mis mentores en el tema de confiabilidad y mantenimiento. Y cuando yo escuchaba a Drew hablar del concepto, no, la anterior, por favor, del concepto de la competitividad en la industria americana con relación a la industria europea, que en aquel momento tenía un conflicto, y hacía mención de la competitividad de estas dos industrias con la industria latinoamericana, refiriéndose específicamente a México. El planteamiento de Drew ante una audiencia americana tenía que ver con el concepto de cómo hacer para que la industria americana lograra subsistir aún con sus operaciones de manufactura, a pesar de la gran diferencia que hay en la productividad y el costo por hora entre la industria latinoamericana en este caso. El estudio menciona que la productividad por hora en Estados Unidos es de $35 por persona, y el costo de esta productividad, el costo asociado para la mano de obra de ellos, es de $22.50. Esto da como resultado que hay una utilidad del 55,6% entre el costo de la industria, el costo de generar precisamente la manufactura,
y la productividad obtenida. En aquel momento la economía de Alemania había estado a punto de un colapso, entonces tuvieron que hacer algún ajuste, porque si se dan cuenta, Alemania producía por persona más o menos $31, pero su costo de mano de obra era de $31.50. Esto ningún país y ninguna industria puede trabajar en un concepto en el cual sus utilidades sean menores. Si compara esto con la industria latinoamericana, en particular lo hacían con la industria en México, encontramos que la productividad por hora está más o menos en el orden de 10,25, pero el costo de mano de obra en 3, con una productividad ajustada del 241,7%. Esto significa que aún a pesar de una baja productividad, el costo de la mano de obra tan bajo finalmente hace rentable, hace posible que la industria se pudiera mantener en términos competitivos, incluso por encima de las industrias más desarrolladas. El comentario que yo escuchaba en aquel momento era: ¿cómo le hace la industria en Estados Unidos para mantener su planta de trabajo si la mano de obra de los latinoamericanos es más barata y por lo tanto los capitales están yendo hacia aquel lado? Bueno, el resultado, la respuesta que ellos ponían era pues siendo más productivos, ¿verdad? Incrementando aún más la productividad para que a pesar de ello y los buenos salarios de los obreros, del personal que trabaja en las plantas, se pudieran mantener. Yo lo convierto, yo lo pongo de otra perspectiva. ¿Cómo será posible, o qué doloroso es en realidad, que nuestra industria, la industria latinoamericana, esté basando únicamente el mantener su competitividad en el medio global, únicamente basados en el concepto de la mano de obra? O sea, definir o querer competir solamente con mano de obra es doloroso, porque desafortunadamente esto nos mantendrá en la miseria y en la pobreza a la mano de obra que trabaja en nuestras industrias. El reto, el concepto con el que yo quisiera iniciar este diálogo con ustedes es: ¿cómo hacemos en la industria latinoamericana para que, incrementando el costo de la mano de obra, yo diría hasta en cierto punto igualándolo al costo de la mano de obra en otros países que se llaman desarrollados, lográramos seguir manteniendo un nivel de competitividad, un nivel de desempeño adecuado para que el capital se mantuviera en nuestros países? Qué dolor que solamente el vivir con un mal salario sea la forma en la cual pudiéramos trabajar. El reto entonces, ¿cuál sería? El reto entonces se concentra en definir una estrategia donde todas nuestras plantas intenten, desarrollen y creen estrategias que nos permitan competir no en mano de obra, sino en precio relacionado con la productividad generada por una mano de obra calificada, por una mano de obra especializada que pueda competir a la par de cualquiera de las otras. Acuérdense que las máquinas son las mismas, acuérdense que los sistemas son los mismos, y entonces el reto está en cómo nos preparamos, en cómo desarrollamos nuestra capacidad y en cómo establecemos estrategias conjuntas, ¿de acuerdo?, utilizando nuestro ingenio y nuestro desarrollo, para que entonces, combinando esas dos, pudiéramos trabajar compitiendo, pero ganando salarios a la par de los salarios en otras partes del mundo. Entonces, ese es el reto. Pásenme con la siguiente, Juan Carlos, por favor. Una de las áreas que mayor impacto tienen cuando nos referimos al tema de la competitividad está en que los mercados han cambiado, ¿verdad? En este momento estamos hablando de elementos en la industria donde los precios y las utilidades son determinadas específicamente por el mercado. Si me pudieras dar la siguiente lámina, por favor, Juan Carlos. El precio de la industria, vamos a ponernos en el caso de una compañía minera. Varios de ustedes trabajan en una compañía minera, otras en petroleras, otras en industrias de la manufactura, otras en la del cemento, otras en la del acero. Bueno, finalmente el precio de la materia prima lo rige el mercado, ¿verdad? Nadie puede comprar la energía o el petróleo a un precio más barato simplemente por estar en un país. En realidad esos elementos tienen un precio regido por el mercado, y en muchas ocasiones nuestros productos terminados están también limitados por el precio de la competencia mundial.
Ya no competimos únicamente con plantas localizadas en nuestro país o a veces incluso en nuestro continente. Estamos compitiendo, por eso decimos de manera global, con plantas en otras partes del mundo, lejanas tal vez, pero con sistemas de trabajo que permiten que sus precios compitan con los nuestros de una manera que ellos regulen el mercado. Entonces, si yo no tengo control de los precios del mercado en mi costo de mis productos y tampoco tengo control del mercado en el precio al que vendo mi producto, pues entonces estoy en lo que le llamamos el sándwich de commodity, quiere decir en medio de dos elementos donde lo único que puede hacer que yo tenga utilidades en mi empresa es justamente la generación que yo haga internamente. En el flujo del proceso entra materia prima que tiene un costo fijo y el producto terminado que sale tiene un costo fijo. Entonces, si yo soy eficiente en el trabajo, en un proceso de fabricación con valor añadido, y ahí es donde viene toda la parte de la reingeniería en las plantas, en la actualización de los equipos, la búsqueda de maquinaria más automatizada o el uso de sistemas automatizados y de control que me permiten tener un proceso de fabricación mucho más efectivo. Si yo trabajo administrando correctamente la estrategia de producción, quiere decir utilizando el software y la integración de las tecnologías, si yo utilizo un buen control de proceso que me permita mantener la mínima variabilidad en mi proceso y administro correctamente los activos, ese es el área que nos corresponde a nosotros, si trabajo correctamente con esos 4 elementos, voy a poder generar utilidades. Pero si yo tengo un proceso de fabricación anticuado, o simplemente mi control de proceso me permite una variabilidad muy grande, o no administro correctamente los principios de la producción, de la manufactura, o simplemente mis máquinas no se mantienen confiables, entonces en vez de tener utilidades es muy probable que empiece a generar pérdidas. Recuerden que los objetivos de una organización, de cualquier empresa, no están en la generación de producto, no están en la fabricación y no están en la parte de la responsabilidad social. Todas las empresas tenemos un objetivo primordial y ese objetivo tiene que ver justamente con la generación de utilidades, con la generación de riqueza, con la generación de valor y con el retorno sobre los activos invertidos. Entonces, bajo ese enfoque, nosotros tenemos que concentrarnos en visualizar la administración de los activos, me refiero a la confiabilidad de la maquinaria, de una manera efectiva, porque finalmente es uno de los 4 elementos vitales que la industria en general ha visualizado como sus pilares para la generación de activos y para la competitividad. Pasamos a la siguiente, por favor, Juan Carlos. En la siguiente lámina explicamos un concepto que es muy general ya en la industria, el conocer la planta oculta o conocer los conceptos que se llaman uptime y downtime. En una planta tenemos activos invertidos, ¿verdad? Esos activos que tenemos instalados en la organización, por lo general los accionistas de la empresa los ven como su valor de inversión, el capital de trabajo que está invertido. Ese capital de trabajo tiene que generar una utilidad relacionada con el monto de la inversión y con el riesgo que se pretende. Entonces, una planta que tú tienes trabajando, vamos a suponer que utópicamente pudiéramos ponerla a trabajar 24 horas del día, 365 días del año. Eso nos da como resultado la disponibilidad de 8.760 horas de operación. Si nosotros trabajamos esa planta, vamos a poner un ejemplo, generando 10 toneladas por hora, entonces multiplico 8.760, lo multiplico por 10 y me da 87.600 toneladas al año de producción. Esa sería mi planta total. Esa sería la barra completa desde la línea de base hasta donde dice 100%. Sin embargo, bueno, pues sabemos que las plantas no pueden operar 365 días del año las 24 horas. ¿Por qué? Pues porque hay necesidad de parar la planta. Y entonces nosotros lo que hacemos es asignamos un tiempo de paro programado. Ustedes lo ven en la parte de arriba, el bloque azul superior sería el tiempo de paro programado, que es el que necesitamos pues, para hacer mantenimiento, ¿verdad? Para tratar de optimizar el resultado de las máquinas, para definir
vamos para reemplazar equipo, para hacer modificaciones, etc. Sin embargo, bueno, también ocurre que cuando tenemos la planta trabajando, nos acontece la línea verde, que es el tiempo de paro no programado. Ese tiempo de paro no programado, ¿qué significa? Bueno, el tiempo en el cual la máquina programa las reparaciones por nosotros. Nos define, nos establece cuál es el tiempo en el que la planta no está trabajando porque el equipo no está disponible. La suma de esos dos es el tiempo que estamos dejando de producir, que finalmente la planta tendría capacidad de hacer si es que nosotros enfocamos adecuadamente nuestras estrategias de mantenimiento y confiabilidad. Las siguientes dos áreas, la amarilla y la color naranja, son pérdidas que se generan por el tema del proceso y por el concepto de calidad. Quiere decir, en muchas plantas se requiere de tener la planta para hacer el cambio de proceso, el cambio de línea, el arranque después del tiempo de paro programado, la optimización de las temperaturas y de los elementos que precisamente hacen que haya pérdidas por proceso. Y bueno, seguramente si tenemos producto que no está trabajando adecuado, que no está dentro de los rangos de calidad que requiere, pues ese producto no se puede vender a la calidad que lo quisiera. Entonces, realmente del 100% de la planta, de las 8.760 horas, muchas plantas están trabajando más o menos entre el 60 y el 70% de ese nivel. Si nosotros logramos de alguna manera establecer estrategias, principios y desarrollos de tecnología basadas en mantenimiento, manufactura esbelta, podríamos empezar a recuperar lo que se conoce como la planta oculta. Quiere decir, tener la capacidad de producir más con la misma inversión, con las mismas instalaciones, y el capital entonces obtenido, la renta obtenida sobre el capital, va a hacer que nuestras empresas tengan una utilidad mayor. El objetivo de una estrategia de confiabilidad en una planta está dirigido a lograr disminuir los tiempos de paros programados y los tiempos de paro no programados, que tienen un efecto fundamental no en el costo del mantenimiento, sino en el beneficio que viene de la implementación de estas estrategias. La segunda área, la que tiene que ver con pérdidas en el proceso y productos fuera de especificación, por lo general están siendo verificadas o siendo atendidas por un concepto de manufactura esbelta. Muchos programas de Lean o de TPS están siendo capaces de disminuir la planta oculta con respecto a la integración de estas tecnologías. Vamos a ver un ejemplo en la siguiente lámina. Si me hace favor, Juan Carlos. Hay una compañía que se dedica a hacer investigaciones con relación a las diferentes áreas de la industria. En este caso, Everdeen hace un estudio en el año 2008 donde aparece 3 escenarios para una misma planta. Si podríamos poner por allí, Juan Carlos, la presentación, porque es importante que me vayan siguiendo, con lo que vamos avanzando. A ver, por ahí vamos. Parece ser que Juan Carlos nos está hablando en colocar la presentación. En esta presentación, en esta investigación de Everdeen, se hace un análisis como si tuviéramos 3 plantas. Más bien, Everdeen hace el estudio y nos da 3 escenarios. Este de los 3 escenarios está en función del comportamiento de 3 grupos de industria. Everdeen localiza que hay la industria que trabaja prácticamente bajo un escenario de mantenimiento basado en preventivo y en correctivo, tiene una disponibilidad de sus activos más o menos del 81%. Ahí, Juan Carlos. Esa misma tipo de empresa, la producción está más o menos en el 79%, y su costo de mantenimiento, como una relación del porcentaje
de las ventas está en el 22,5%. Si lo vemos, es en la columna del lado izquierdo, la que dice escenario de mantenimiento reactivo. Ahí tenemos el valor, disponibilidad de los activos 81,8%, la disponibilidad del la producción del 79% y el costo de mantenimiento como porcentaje de las ventas en el 23,5%. El segundo tipo de empresa es el que tiene un mantenimiento preventivo de rutina que ya incorpora de alguna manera estrategias de mantenimiento predictivo. En este caso, si lo visualizamos, en vez de 81% de disponibilidad, esta incrementa al 87%, la producción de los activos se va casi al 82%, y el costo de mantenimiento como porcentaje de las ventas disminuye del 23,5% al casi 21%. Si lo vemos en el escenario de las compañías que trabajan bajo un esquema que se llama mejor en su clase, y el mejor en su clase lo que hace es definir estrategias de mantenimiento proactivo. Vean, la mejor en disponibilidad en alrededor del 88%, esto es en promedio. La producción de los activos del 79% se va al 84% y el costo de mantenimiento como porcentaje de las ventas, estamos hablando de una disminución hasta el 17,2%. Haciendo con esta información de arriba, hacemos un escenario. ¿Qué pasaría si yo trabajo con la misma planta en las tres diferentes formas con los tres diferentes escenarios de mantenimiento? Mis ventas, lo voy a tomar la columna de la izquierda como un elemento de comparación. Pues las ventas, en este caso, de 1 millón de millones, como en el caso del escenario de mantenimiento preventivo tengo una productividad más alta, me voy a 1.100.002, y en el caso del clase mundial sería 1.154.000. El costo de los bienes vendidos, pues para el costo de la producción vamos a pensar que es de un 60%, entonces hacemos el cálculo para los tres diferentes escenarios, y luego después hacemos el cálculo del costo de mantenimiento. Como en este caso es del 23,5%, multiplico 1.000 millones por 23 y me da 235.000. Igual para el segundo caso, que es 22%, y en el otro caso que es 17,2%. Dejamos el costo de administración fijo para las tres, para no meter ningún elemento adicional, y nos vamos a dar cuenta que una planta que vende 1.000 millones, en este caso tiene un costo de 935, por lo tanto su utilidad antes de impuestos e intereses le da de 65.000. En el caso de los otros dos escenarios vemos utilidades un poco mayores. Aquí hay un error, les pido nada más que me disculpen, en vez de 11.000 son 111.652, en la columna del centro. Obviamente el ingreso como porcentaje del escenario, como este es una referencia a la columna de la izquierda, lo dejamos en el 100%, la intermedia le daría un 62% más de utilidad, y en el caso de la de clase mundial la utilidad estaría 251% por encima del escenario del que tomamos como referencia. Suponiendo que pagamos impuestos, ojalá que todo el mundo lo hiciera, el 30% de esta utilidad sería los valores que aparecen aquí, lo cual me da como resultado una utilidad neta de 45.500, 78.156 y 114.195. Vean el efecto que hay simplemente con el cambio en la disponibilidad, la productividad y el costo de mantenimiento en relación al negocio. Mantenimiento es un gran negocio. Si esto lo referimos de alguna manera a las empresas que cotizan en bolsa, el retorno sobre los activos netos de estas plantas estaría desde el 7,6 al 13% y al 19%. La diferencia es enorme, 12% de utilidad en las condiciones en las que opera la industria. Es una gran diferencia entre una empresa que es exitosa y una empresa que está a punto de cerrar. ¿Sí? 7,6% es lo que da el banco de intereses a una empresa que invierte un capital alto, y entonces el dueño de este dinero seguramente va a decidir que la planta no está dando la utilidad necesaria comparada con el riesgo que tiene, y puede decidir cambiar la planta de ubicación, o puede decidir cerrar la planta y meter su dinero al banco, que finalmente la utilidad es la misma y el riesgo es bien distinto. Si lo vemos en términos de bolsa,
costo de la acción de la primera empresa estaría en $31 y el costo de la misma acción, pero con el otro escenario de mantenimiento, estaría en $78, dando como resultado una capitalización bien alta en el mercado. Si nosotros no vemos los escenarios de esta manera, nuestros directores y los dueños del dinero sí lo van a ver. En realidad, el comportamiento y el desempeño de lo que tiene que ver la confiabilidad tendría que ser visualizado bajo un entorno meramente enfocado al único objetivo de la industria, que es generar capital. Entonces, viendo cuál es el enfoque y viendo cuál es el resultado que esto tiene, vamos a referirnos entonces a cómo se construye confiabilidad en una organización. ¿Me das por favor la siguiente lámina, Juan Carlos? En la siguiente lámina que tenemos obviamente los objetivos de la compañía definidos desde el concepto de la misión del negocio. Como veíamos, la dirección de la organización lo que quiere es utilidad. Si yo tengo utilidad, si yo tengo dinero como resultado de mi capital, estoy cumpliendo con los objetivos de maximización de valor del consejo de la administración de la organización. Es decir, la dirección lo que quiere es ganar dinero. ¿Cómo va a ganar dinero? Pues para eso establece una estrategia. Ponme la siguiente lámina, por favor, Juan Carlos. Establezco una estrategia que se llama la condición de la organización, una gerencia de estrategia, donde yo analizo las condiciones competitivas, las condiciones macroeconómicas. Estas condiciones macroeconómicas siempre incorporan el concepto de la situación política, de la situación económica, de los detalles sociales y de la parte tecnológica. Se define una estrategia de mercado, quiere decir qué voy a vender, qué producto, en qué presentaciones, en qué lugar, con qué precio y con qué promociones, y en función de eso siempre manejo una estrategia que tiene que ver con el retorno sobre los activos netos. Y ustedes ven justamente en esta lámina, bueno, está por aparecer el gráfico, ahí está. En la parte de arriba tenemos justamente las metas primarias de la organización. El segundo nivel, que tiene que ver con la estrategia, la gerencia estratégica, es la que define el cómo lograr las metas del negocio. Del lado derecho, el cuarto recuadrito, el que dice retorno sobre los activos netos, este es el que directamente impacta las metas de la organización primaria, que es la maximización del valor de las acciones. Entonces, para yo obtener como un objetivo directo de mi organización el retorno sobre los activos netos, se refiere justamente a que a los bienes que tengo invertidos, cuánto rédito me están generando por estar operando. Entonces la organización define que el retorno sobre activos netos tiene que estar por encima del retorno sobre activos netos que tendría el mismo capital colocado en una cuenta de banco, ¿verdad? La obligación entonces de nosotros, de cada una de las personas que trabajamos en una organización, ¿cuál sería? Maximizar el retorno sobre los activos netos que operan en la planta. Para lograr eso, lo que hace la industria es, mediante la gerencia organizacional, que es la tercera de las divisiones de este gráfico, debe trabajar en la efectividad total de los equipos, el OEE o el F, como se le conoce en español, y una muy buena administración de costos. Si yo tengo una buena efectividad total de los equipos y una buena administración de los costos, por supuesto que el resultado directo es hacia arriba, hacia un retorno correcto sobre los activos. ¿Quién impacta el ETE? ¿Quién impacta la efectividad total de los activos? La disponibilidad, la cantidad de producción, en este caso la mencionamos como entrega, y finalmente la calidad. El ETE es el producto de los tres elementos, de la disponibilidad, la entrega y la calidad. ¿El ETE quién lo afecta? El ETE por lo general es afectado. La disponibilidad, es uno de los elementos del ETE. ¿Quién afecta la disponibilidad? ¿Quién afecta la capacidad de producción y quién afecta la calidad? Bueno, finalmente, los que tienen efecto en estos tres elementos, estamos hablando ya de la función operativa de la planta. El ETE es afectado directamente por 5 elementos.
que tienen que ver con la operación de la planta, con el diseño de la planta, con la forma en la que la planta ha sido diseñada, los equipos han sido comprados, los equipos han sido comisionados, cómo la planta es operada y finalmente cómo la planta es mantenida. Esos 5 elementos deben estar incluidos en el concepto, en el alcance total de lo que le llamamos la gerencia de confiabilidad de la planta. Si lo vemos de una manera holística, la confiabilidad no es una responsabilidad de mantenimiento. Visto en el gráfico que tenemos a la vista, diseño, compras, comisionamiento y operaciones son 4 funciones que ocurren antes que la planta sea mantenida. Si nosotros no trabajamos adecuadamente esto de una manera integral, es decir, que el diseño sea hecho para la confiabilidad, que las compras sean hechas para maximizar el costo del ciclo de vida, que el comisionamiento sea efectuado para disminuir la mortalidad infantil de la maquinaria, que operaciones opere bajo el régimen requerido de carga y que operaciones colabore en la función de mantenimiento y que mantenimiento esté centrado en confiabilidad, entonces la confiabilidad de la empresa no se logra. Esto es como la calidad, esto es como la seguridad. La calidad y la seguridad no son responsabilidad del Departamento de Control de Calidad o del Departamento de Seguridad Industrial. Ellos dos son un resultado de la colaboración de cada uno de los individuos en la organización. Pues, la empresa también tiene que estar en una estrategia que no se llame mantenimiento centrado en confiabilidad, que se llame el negocio centrado en la confiabilidad. Cuando nosotros visualizamos la estrategia desde el negocio centrado en la confiabilidad, estamos viendo que la responsabilidad de crear esta confiabilidad no es solamente de mantenimiento. La responsabilidad es del diseño, de las compras, de comisionamiento, las operaciones y mantenimiento. Juntos afectan la disponibilidad, la entrega y la calidad, que como resultado final nos da la efectividad total de los equipos, y juntos afectan directamente los costos de materia prima, los costos de los riesgos, la energía, la mano de obra, las partes y los inventarios. Si organizamos adecuadamente nuestra estrategia para que tengamos un balance de una optimización en la efectividad total de los equipos y una optimización de los costos, entonces el resultado va a ser que el retorno sobre los activos netos, estoy yendo de abajo hacia arriba, el retorno sobre los activos netos va a tener un impacto positivo en la misión y en las metas del negocio. Esto es, vamos a maximizar el valor de las acciones y vamos a tener, además de la satisfacción del cliente, una generación de utilidades en la organización. Entonces, como resumen del concepto, para lograr los objetivos del negocio, nuestra empresa tiene que tener una gerencia de confiabilidad muy basada en el concepto de la ingeniería, para que integren los beneficios del diseño, la compra, comisionamiento, operaciones y mantenimiento centrado en la confiabilidad. Por eso es que decimos que confiabilidad no es solamente mantenimiento. Si la empresa se centra únicamente en mantenimiento, en que la confiabilidad provenga del mantenimiento, el fracaso es una de las metas que va a obtener, de los resultados, no de las metas, de los resultados que va a obtener. Si la empresa organiza toda su estructura, diseño, compras, comisionamiento, operaciones y mantenimiento hacia la confiabilidad, es muy probable que se tenga una confiabilidad y además se consigan los objetivos de negocio. Voy a pedir a Juan Carlos que me ayude con la siguiente lámina, que se refiere un poco hacia los conceptos de cómo las organizaciones tienen que redefinir sus estrategias de confiabilidad, sus estrategias de trabajo de cada uno de los diferentes departamentos, enfocándolos hacia la confiabilidad. ¿Qué pasa cuando se diseña una planta o se rediseña una organización? Por lo general se le pide al departamento que haga su función, ¿verdad? Que el departamento, en este caso de mercadeo y la dirección, define
que necesita un nuevo producto en la planta. Así es el primero de los elementos. ¿Cuál es el objetivo de marketing o de la dirección? Bueno, vamos a sacar una nueva línea de productos. ¿Por qué? Porque tenemos un nicho de mercado emergente y porque queremos cumplir con una demanda de la industria. Ok, entonces el objetivo es cumplir con la demanda. Llaman entonces a expertos de proceso. El experto de proceso lo que hace es definir las características de la planta y del proceso y entonces diseñan una instalación industrial novedosa. Su objetivo, el objetivo de los expertos del proceso cuando son llevados a esta parte es la de cumplir los objetivos de la demanda, o sea, cumplir la venta, y de alguna manera su objetivo también está ligado con que esta planta sea construida con el menor costo de inversión. ¿Verdad? Se trata de minimizar el costo de la inversión para lograr los objetivos de la venta. Una vez que se diseña la planta, esta planta se le da a la organización para que sean adquiridos los elementos. Entonces, compras, empieza a licitar la construcción de la planta, compras empieza a buscar la maquinaria y empieza a negociar con los proveedores. Pues compra el equipo y contrata la construcción de la planta. ¿Cuál es el objetivo del departamento de compras? Bueno, primero cumplir con el presupuesto que le dieron los expertos del proceso y con el presupuesto que tiene la planta, y si allí todavía se encuentra la posibilidad de disminuir el costo, esa es la función de compras. Entonces el objetivo es minimizar el costo. Eso tiene riesgos, ¿verdad? Luego viene la parte de ingeniería o comisionamiento. Ingeniería y comisionamiento, perdón, los dos, instalan los equipos e instalan la maquinaria. Muchos de estos proyectos son entregados llave en mano. El objetivo de ingeniería o del tercero que está instalando, ¿cuál es? Obviamente el de ajustarse a los costos del presupuesto y el de obtener la mayor utilidad personal. Entonces, esta parte tiene que ver con costo también. Si nos damos cuenta, los tres anteriores elementos tienen un objetivo que se llama minimizar el costo. Una vez que la planta está construida, entonces le llega a la planta operaciones. Operaciones se le dice, aquí está la planta, óperala. Y operaciones lo que tiene que hacer como objetivo principal es, con lo que le dieron, conseguir cumplir con la demanda o con los objetivos de producción. Y tiene que operar. Y una vez que operaciones está operando, mantenimiento toma también el control, ¿verdad? Y el mantenimiento le dice, usted tiene que mantenerme esta planta trabajando. Y a mantenimiento se le dice, yo quiero una planta confiable. Si se dan cuenta, son varios elementos los que intervienen aquí. Desde el diseño del producto, o el cambio en el diseño del producto, el diseño de la planta, la compra de la planta, la instalación, el comisionamiento, la operación y finalmente el mantenimiento. Si yo diseño una planta correctamente, vamos a pensar que la diseñé correctamente, pero el equipo lo compro mal, o lo compro subaccesorizado, o simplemente le quito elementos para poder hacer que baje el costo. Si la planta es instalada sin considerar los principios de mantenibilidad y operabilidad, y si además no es adecuadamente decomisionada, es decir, puesta en marcha, o si la planta es operada sin darnos la oportunidad de hacer mantenimiento, ¿qué oportunidad tiene mantenimiento desde el último de los eslabones de la cadena de la confiabilidad de lograr una planta confiable? En muchos casos, en realidad lo que logramos es sobrevivir un poco con los defectos que provienen del diseño, de la compra, de la instalación, agravados en muchas ocasiones por una operación no coordinada con los objetivos del negocio, y finalmente mantenimiento tiene que tratar de subsistir un poco con esta estrategia. Cuando los objetivos son tan disímiles en realidad, en este caso cada uno tiene un objetivo específico que no está alineado al negocio, porque el objetivo del negocio no está en minimizar el costo, el objetivo del negocio está en maximizar el retorno sobre los activos. Y aquí lo que tenemos son mini objetivos de cada una de las organizaciones que nos complican justamente el objetivo final, que es el de maximizar el retorno sobre los activos. Juan Carlos, por favor, dame la siguiente lámina, donde utilizamos un ejemplo muy sencillo de lo que estamos hablando. Ustedes recuerdan, seguramente quienes estudiaron algo por ahí de física,
ese concepto de la teoría de vectores, donde tenemos un vector con una magnitud dada y una dirección dada también, y tenemos un siguiente vector que si no está en la misma magnitud y si no está en la misma dirección, lo que va a hacer es darnos una fuerza resultante con una dirección distinta y con una magnitud más pequeña. Si ustedes ven ahí, tenemos vectores, uno verde y uno rojo. El vector verde sería qué tan alineados están los objetivos de cada una de las áreas hacia los objetivos del negocio, que son la maximización del retorno sobre el activo neto. Y la flecha roja me dice cuál es el objetivo real por el cual están alineadas las metas y las recompensas de cada uno de los diferentes elementos de la industria. Si vemos operaciones, tiene un vector muy importante dirigido hacia la maximización del retorno sobre activos netos, pero en ocasiones sus metas y recompensas están enfocadas hacia otro lado. Ventas es el que más alineado está con los objetivos del negocio. Compras no. Compras tiene un vector muy pequeño hacia el objetivo de maximizar el retorno sobre los activos, porque compras por lo general se enfoca en la disminución del costo de compra, no del valor de lo que está comprando. Diseño también está muy enfocado hacia la disminución de costo y mantenimiento. Desafortunadamente, mantenimiento es uno de los que en muchas ocasiones ni siquiera está alineado con el concepto de maximizar el retorno sobre activos netos. Mantenimiento está enfocado en cumplir con el programa, mantenimiento está enfocado con cumplir con las tareas de mantenimiento, está enfocado con cumplir con el programa de mantenimiento basado en condición, pero muchas veces esta estrategia justamente no se alinea con los objetivos de maximizar el negocio. A mí me encantaría escuchar los términos de definición de un objetivo de un área de mantenimiento o de operaciones o de diseño. Mi objetivo está en maximizar el retorno sobre las acciones a través de el incremento en la confiabilidad o en la aplicación de técnicas avanzadas de mantenimiento. Desafortunadamente, los vectores, como ustedes ven aquí, si yo sumo esos vectores, primero no van a ir dirigidos hacia maximizar el retorno sobre los activos, sino que en realidad lo que vamos a tener es una resultante probablemente diferente, que no me va a dar el mejor de los objetivos. ¿Qué tenemos que hacer para que estos 5 elementos importantes en la confiabilidad lograran definir un objetivo común? En la siguiente lámina es un concepto que desafortunadamente no es muy común, pero que cada vez más se presenta en la industria. Yo tuve la oportunidad de trabajar ya en un par de ocasiones con algunas empresas que siguen este modelo de operación. En Brasil, en la compañía Vale de Rio Doce, donde hicimos algunos trabajos en la parte de diseño de procesos de lubricación, tienen un grupo especializado en el arranque de plantas, en el diseño, la construcción y arranque de plantas. Ellos trabajan bajo un esquema más o menos como este. Como un par de años antes de que la planta sea construida, se forma un grupo que trabaja para definir el diseño de la planta, para definir cómo la planta tiene que ser operada y cómo tiene que ser mantenida. Y ese grupo está formado por especialistas de proceso, por especialistas de operación y por especialistas de mantenimiento. No solamente los especialistas que trabajan junto con la parte de los diseñadores, sino también quienes en algún momento van a ser los responsables de la operación y del mantenimiento de esa planta. O sea, a ese equipo multidisciplinario se le invita para trabajar en el desarrollo y en el diseño de la planta y de la organización, antes de que sea construida, antes de que las máquinas sean compradas. Una vez que ellos se ponen de acuerdo en la definición de qué es lo que se requiere para el proceso, para la operación y para el mantenimiento, entonces el equipo se coordina con el área de adquisiciones para encontrar las opciones que hay de maquinaria y de instalaciones que cumplan con el concepto de minimizar el costo de ciclo de vida, quiere decir minimizar el costo de propiedad. Y la planta desde un inicio se construye bajo el concepto Lean, o el concepto esbelto, y optimizando el proceso. Quiere decir, si ustedes verifican lo que está ocurriendo aquí, estamos hablando de diseño para la confiabilidad,
de diseño para la operabilidad, diseño para la mantenibilidad. Estamos hablando de un diseño lean resuelto, de una operación esbelta desde el principio, y estamos pensando en conceptos que tienen que ver con la facilidad de operación y la facilidad de mantenimiento, o sea, la mantenibilidad. Mucho de esto viene como resultado de la integración de estas áreas de la organización. Una vez que la planta es construida, una vez que la planta es recibida bajo los principios que define este grupo de especialistas, quiere decir recepción de planta con procedimientos correctos de comisionamiento, que nos van a permitir de alguna manera que la mortalidad infantil, esa típica curva que conocemos, que le llamamos la tina de baño o de la bañera, la parte izquierda, se disminuye justamente bajo esta estrategia. Se disminuye la tasa de mortalidad infantil mediante el diseño correcto, la instalación correcta, el decomisionamiento correcto y la puesta en marcha cuidadosa de los equipos. Y entonces la planta puede operar de una manera adecuada. Si el equipo opera, entonces mantenemos el equipo. Si el equipo opera y puede seguir operando, simplemente continúa en la operación. Si el equipo llegó al final de su vida, hacemos un análisis de si el diseño con el que estuvimos trabajando, si la duración que obtuvimos fue la correcta, y entonces se repara el equipo, se pone en operación nuevamente. Y si no se logra eso, quiere decir, si el análisis determina que no llegamos a la duración requerida, que la condición de operación fue más severa que la que teníamos calculada para el equipo, entonces lo que hacemos es una revisión, una mejora continua que nos permite identificar las áreas de oportunidad de rediseño de esa maquinaria para entonces integrarla en el proceso de la experiencia para las siguientes aplicaciones. Entonces, crear una organización que se dirige de una manera holística hacia la confiabilidad tendría un comportamiento más o menos como el que hablamos. Juan Carlos, dame por favor la siguiente lámina, donde voy a poner simplemente algunos ejemplos de cómo Compras colabora, contribuye justamente en el concepto de costo por ciclo de vida. En vez de que Compras trabaje en disminuir el costo de adquisición del equipo, que es lo que generalmente ocurre, debe enfocar su trabajo en maximizar el costo del ciclo de vida. Y eso implica el que no solamente se ve el costo inicial del producto, sino la capacidad del producto para cumplir con los objetivos, el consumo de energía, el consumo de lubricantes, piezas y repuestos, la confiabilidad de este equipo, si es que ya se cuenta por ahí con el estudio de confiabilidad, la disponibilidad de los repuestos, el servicio técnico proporcionado por el proveedor, vamos, todos los elementos que tienen que ver con el costo de operación, de insumos y de mantenimiento, y al final si este equipo va a ser vendido una vez que termina con su ciclo de vida, cuál sería la recuperación obtenida. Muy similar a lo que deberíamos hacer cuando compramos un automóvil, ¿verdad? Ver cuál es el costo del automóvil, cuál es el costo de operación, cuál es el costo de mantenimiento, cuál es el costo de propiedad, cuál es el costo de los seguros, cuál es la frecuencia de mantenimiento, qué tan bueno es el dealer o el distribuidor del auto para saber si vamos a tener los repuestos y las partes disponibles cuando sean necesarias, y al final cuál es el valor de reventa del auto una vez que este haya sido llegado al final de su vida esperada. Entonces, si vemos la parte de compras debería funcionar mucho bajo ese principio y bajo ese entorno. Operaciones, ¿qué debería hacer? Bueno, colaborar también en el concepto. Pásame la siguiente lámina, Juan Carlos, por favor. Operaciones, cada vez es más común que operaciones estén involucradas en el tema de la confiabilidad. De una operación estándar donde estaríamos prácticamente enfocados en el simplemente arranque, operación, cambio, ajuste y paro, cada vez es más frecuente ver operaciones involucradas en el tema de confiabilidad. O incluso, si la empresa está ya trabajando bajo un entorno de mantenimiento productivo total, el operador puede estar incluso involucrado en mantenimiento. Operaciones no es más el yo opero y tú reparas, ¿verdad? Esa debería ser una de las estrategias que
que deberían ser erradicadas del concepto de la operación. Operaciones y mantenimiento son partners, son socios en el objetivo de maximizar el retorno sobre los activos en función de la optimización de la confiabilidad. Fíjense que en ningún momento utilizo la palabra maximizar la confiabilidad, sino optimizar la confiabilidad en función de la maximización del retorno sobre los activos netos, que ese debería ser de alguna manera el objetivo de la organización. Si mantenimiento tiene como meta cumplir su programa de mantenimiento y eso implica dejar de producir, y el dejar de producir disminuye el retorno sobre los activos netos, entonces el objetivo de mantenimiento no está dirigido al objetivo de la organización. Cada uno de nosotros tendrá entonces que ajustar los objetivos en función de cuál es el máximo retorno sobre las acciones. Hay un caso que me tocó vivir hace muy poco tiempo, donde un valor excepcional en el precio de los productos en el mercado por una condición de un mercado transitoria hacía más rentable operar la máquina al 100% de su capacidad o arriba del 100% de su capacidad sin detenerla un minuto, ni siquiera para hacer un cambio de aceite o mantenimiento, porque el costo del producto en el mercado en ese momento generaba una utilidad lo suficientemente alta para que la máquina fuera reemplazada completamente con la sobreutilidad que iba a haber sin darle mantenimiento. Y entonces, ¿qué hicieron? Operaciones y mantenimiento decidieron prácticamente dejar la máquina trabajando durante el tiempo que se requiriera para que la situación de mercado aprovecharan al máximo la venta de ese producto. O sea, económicamente el negocio, o sea, la rentabilidad esperada, dio como resultado en el análisis que la máquina debería ser pues prácticamente no mantenida, porque al no mantenerla y al no detenerla, el resultado económico de la organización era mejor que haciendo el cuidado y la conservación del equipo. Claro, esto no es el día a día. Esto es simplemente un ejemplo de una condición donde el objetivo principal de la organización quedó por encima del objetivo de mantenimiento y seguramente el de producción. El tercero de los elementos es, ya vimos cómo diseño y compra trabajan para la optimización del ciclo de vida, maximizar el ciclo de vida, disminuyendo el costo de propiedad. Operaciones enfoca su trabajo en operar con apoyo hacia mantenimiento, y en la siguiente lámina, si me la pones, Juan Carlos, estamos trabajando el concepto que tiene que ver con mantenimiento alineado a la eliminación de las fallas. Por lo general, el mantenimiento está enfocado hacia una reparación eficiente. Cuando nosotros enfocamos el mantenimiento hacia no reparar, sino a eliminar la causa de falla, que es la tercera de las etapas del mantenimiento de clase mundial, estamos en el concepto proactivo, estamos en la búsqueda de la eliminación de los defectos o de los modos de falla que causan que la máquina no haga su función. Estamos enfocados en la extensión de la vida de la maquinaria, estamos enfocados en el rediseño de nuestros equipos para buscar la reducción del trabajo. Cuando me refiero a estos tres elementos, de proactivo, de precisión y de diseño, quiere decir que yo voy a hacer acciones directamente con mis equipos, que voy a accesorizar, que voy a modificar, que voy a cambiar la forma en la que el equipo está diseñado, a veces con pequeños cambios, para que yo pueda eliminar los efectos que ocurren en mi entorno operacional. Quiere decir, voy a utilizar una estrategia de mantenimiento centrada en confiabilidad, utilizando la identificación del entorno operacional, la criticidad de los equipos, para que, conociendo los defectos, me refiero a los modos o las causas de falla de la maquinaria, yo cree una estrategia que elimine la posibilidad de que el defecto, que el modo de falla se presente en mi equipo. Si yo elimino el modo de falla, quiere decir la causa raíz, el efecto, que es el desgaste, y el síntoma, que podría ser la vibración, el ruido, la temperatura, la generación de partículas de desgaste, eso ya no se va a presentar. Entonces, todo el concepto del mantenimiento de clase mundial está dirigido a la eliminación de defectos.
no tanto a la parte predictiva de identificar cuándo la máquina tiene que ser reparada. Esa es una herramienta de predictivo, pero si utilizamos mejor la herramienta proactiva de eliminación de la causa, no vamos a ver el síntoma, que es lo que lee el mantenimiento predictivo. El objetivo de la eliminación de defectos tiene que ver con no reparar la maquinaria, y esa es la mejor forma de disminuir el costo de mantenimiento. Disminuir el costo de mantenimiento es no reparar la máquina, simplemente no utilizamos repuestos, no utilizamos mano de obra, pero además la máquina está operando, que es de la manera en la que estamos siendo capaces de incrementar el tiempo de producción, el uptime, o disminuir el tiempo de paro, que es el downtime, lo que significa encontrar la planta oculta. Clase mundial en mantenimiento no es la maximización de las tareas de mantenimiento, es la optimización de estos activos. Es la optimización de la estrategia, es la integración entre las diferentes áreas, es la alianza, es el uso adecuado de los recursos y el uso adecuado de las estrategias. Entonces, dirigido el mantenimiento de clase mundial hacia la parte proactiva es como tendríamos el mejor resultado. Y por último, de las acciones de mantenimiento, si me da la siguiente, Juan Carlos, trabajar correctamente con la estrategia proactiva para que le podamos cambiar la forma a la tina de baño, para que mediante el mantenimiento de precisión, bajo la parte proactiva, el diseño correcto de la maquinaria, el montaje adecuado, la alineación de precisión utilizando técnicas láser, el balanceo dinámico, el balanceo correcto de la maquinaria, la aplicación de técnicas de mantenimiento proactivo dirigidas a la lubricación, que finalmente es uno de los elementos básicos de cualquier programa de mantenimiento. Vamos, si yo aplico mi lubricante a la maquinaria y lo mantengo limpio, seco y fresco, que es la filosofía con la que trabajamos en un coach, es de la manera en la que podemos disminuir el inicio de la falla de los equipos. La parte derecha de la curva de la bañera, esa también se puede modificar. Esa se modifica aplicando estrategias también de lubricación de clase mundial, aplicando estrategias que van dirigidas a los modos de falla principales de la maquinaria, como son alineamiento, balanceo, aplicando estrategias correctas del mantenimiento predictivo. Al final de la vida del equipo podemos predecir claramente cuándo es que el equipo tiene que ser cambiado, utilizando estrategias ya más enfocadas a la confiabilidad, como es el análisis de nuestros modos de falla mediante estrategias estadísticas como Weibull y algunas otras herramientas. Podemos identificar el modo de falla en el que nos encontramos, de acuerdo con nuestras prácticas anteriores de mantenimiento, y buscar la manera de mejorar ese desempeño. Muchas herramientas en mantenimiento para hacer que la gestión sea más efectiva. Un elemento clave al final de todo esto, si me das la siguiente lámina, Juan Carlos, tiene que ver con cómo alineamos el concepto de la confiabilidad, cómo lo hacemos entrar en la parte de las personas. Nosotros tenemos que alinear nuestros objetivos con las recompensas. Tenemos que hacer que la máquina confiable sea más importante que la máquina descompuesta. Y en muchas ocasiones, en las plantas, en las organizaciones, el sistema de recompensa, incluso aún sin ser planeado, da el mensaje equivocado. Imaginen una planta de esas que fallan cuando quieren, que generalmente va a ser el final de la semana, el viernes en la tarde o el sábado por la mañana, o el día feriado, el día que no hay nadie más disponible. Esa máquina se le ocurre fallar. Pues hablamos a nuestro mecánico experto, le hacemos la solicitud de que vaya, repare la maquinaria. El señor se queda durante la tarde, la noche trabajando, a lo mejor hasta el final de semana, consigue reparar el equipo, se compran repuestos al precio que sea, se consiguen recursos al precio que sea. Lo importante en este momento es simplemente volver a la planta a producir. Cuando esta persona termina su trabajo, generalmente el gerente de la planta, el gerente de mantenimiento va y le agradece por haber colaborado en la reparación del equipo. Al final, el final de la semana o el día de pago, esta persona recibe un pago adicional
recibe el pago ya sea por el tiempo extra trabajado o un bono por haber reparado la maquinaria. Se le da una palmada en el hombro, se le agradece y finalmente, ¿cuál es el mensaje que él está recibiendo? Que él es importante y que la empresa le premia cuando la máquina falla. Si nosotros alineamos nuestro sistema de recompensas hacia la máquina trabajando, no hacia la máquina parada, vamos a poder tener el resultado que obtenemos. Premiemos la confiabilidad y premiemos las máquinas operando. Establezcamos un sistema de recompensas para máquina operando y no para máquina parada. Es verdad que cuando una máquina se para, lo importante es ponerla a trabajar otra vez, pero nuestro sistema de motivación tiene que estar enfocado a la operación, no a la falla. Esto poco a poco se va a tener que ir cambiando. Obviamente tenemos que trabajar en crear grupos de trabajo. Les decía yo en el momento de la introducción que prácticamente la confiabilidad es un tema matemático y es un tema que podemos trabajar directamente con los equipos. Como ingenieros muchos de nosotros tenemos grandes capacidades en ver cómo hacemos que la máquina trabaje mejor desde el punto de vista del diseño, del rediseño. Nosotros en los procesos de lubricación que diseñamos enfocamos prácticamente toda nuestra experiencia en la parte proactiva. Pero todo eso tiene un límite. En realidad el elemento más importante en la confiabilidad son las personas. Si trabajamos correctamente en el tema del entrenamiento, del cuidado de nuestro personal, el desarrollo del personal, en darles las herramientas, en darles los equipos, los elementos, los recursos y mantenerlos motivados hacia un esquema de no falla, de eliminación de la falla, es entonces que nuestro proceso de confiabilidad va a funcionar. Recompensemos la confiabilidad, hagamos que tenga más valor el evitar la falla de la maquinaria que el repararla. Para concluir, creo que estamos sobre el tiempo. Dame la última lámina, Juan Carlos, por favor. Tenemos que visualizar nada más una cosa, ¿no? La confiabilidad de planta tiene un impacto diferente en cada una de las organizaciones. Es mucho más importante en las empresas que tienen activos físicos importantes, que tienen maquinaria rotatoria. Si estos activos físicos y esta máquina son administradas adecuadamente desde un concepto de confiabilidad, podemos influenciar directamente en el precio de las acciones, la posición del mercado, la competitividad y las utilidades. Pero la confiabilidad no puede ser vista solamente desde mantenimiento. Confiabilidad no es mantenimiento. En la mayoría de las industrias donde se tienen estrategias dirigidas a la confiabilidad de una manera estratégica, la responsabilidad de confiabilidad no es de mantenimiento, está más enfocada hacia el área de producción y colaborando de una manera integral, como vimos en algunos de los modelos anteriores. Todas las funciones que afectan a la confiabilidad deben estar empujando, dirigidas a la misma dirección, incluyendo diseño, compras, la instalación, el decomisionamiento, la operación, el mantenimiento, por supuesto, pero enfocados bajo un negocio dirigido hacia la confiabilidad. En vez de manejarlo como RCM, que es Reliability Center Maintenance, a mí me encantaría que pudiéramos decir Reliability Center Business, o sea, el negocio centrado en la confiabilidad. Tiene que ser vista no como un programa, la confiabilidad tiene que ser vista con una visión de largo plazo. Los que la quieren de aquí a mañana y tenemos un año para implementar confiabilidad, desafortunadamente no van a tener éxito. Y como decíamos en la última de las láminas, las personas son lo más importante en el tema de la confiabilidad. El implementar una cultura dirigida a la confiabilidad es el reto más importante. Trabajemos de esto, en esta tarea de una manera proactiva, de una manera que tenga que ver con el respeto a las personas y con una estrategia equilibrada entre lo que tiene que ver con la confiabilidad humana y la confiabilidad de los equipos. Todos sus órdenes para responder a sus preguntas y comentarios y les agradezco mucho su participación. Aquí varios en el chat acerca de la presentación. Aquí la respuesta de Juan Carlos es justamente la presentación que en línea para que la puedan volver a revisar directamente desde el sitio de mantenimiento online. Mantenimiento en Latinoamérica.
estamos bien ahora, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? De Colombia, de Cali, de Medellín, de Ecuador, de México, tenemos gente de Coatzacoalcos, Gibran Alvarado, ¿cómo está? Don Pedro Silva, un gusto que esté por aquí participando. Tenemos especialistas, expertos, tenemos estudiantes, tenemos gente interesada en el tema del mantenimiento. Les dejo mi dirección de correo electrónico. Seguramente si alguno de ustedes quiere posteriormente comunicarse con nosotros, estaremos a la orden. Y bueno, nuevamente de Perú también aquí nos saludan. Nuevamente con un saludo, con el agradecimiento por su participación. Espero que haya sido de beneficio y me mantengo a sus órdenes para cualquier cosa. Juan Carlos, nuevamente para mí un honor el haber tenido la oportunidad de participar en esta primera oportunidad. Espero que el padrino haga que el niño crezca sano, fuerte. Vamos a mantenernos al tanto contigo y bueno, cuando se te ofrezca, cuando creas conveniente, estamos disponibles para apoyarte y mantener viva esta iniciativa tan interesante de crear esta comunidad donde podamos compartirnos y estar prácticamente en comunicación de una manera más directa. Un abrazo a todos, mucho gusto. Esta charla, mis agradecimientos a todas las personas que se comunicaron, que estuvieron aquí con nosotros el día de hoy. Los esperamos en futuras charlas. El próximo lunes tendremos una charla en la cual nos acompañará otro experto en el tema de mantenimiento y hemos venido programando una serie de conversatorios que espero que cada uno de ustedes revise en nuestra página Mantenimiento en Latinoamérica para que sigamos hablando acerca de los temas del mantenimiento. No siendo más por el día de hoy, darles felicitaciones, muchas gracias, nos vemos en la próxima oportunidad. Algunos comerciales y me das oportunidad. El Congreso de Acción en Colombia estaremos participando. Los amigos colombianos tendremos la oportunidad de hablar personalmente y comunicar esta Esperamos vernos en Bogotá y en México. Igual nos invitamos a todos a que nos acompañen en el Congreso de la CIEN en el mes de abril. La pregunta dando un par de cursos por allá. Manténganse en contacto con nosotros y de alguna manera con nuestras herramientas y aquí en la página con mantenimiento de la Muy bien, muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana.